¡Empezamos! Nueva entrevista en el canal con una persona que conozco desde hace mucho tiempo, que le tengo mucho cariño y que se va a presentar ella misma. Bueno, antes la primera pregunta, ¿cuánto dinero tienes en el banco? No sé. Tendría que contar. Ahí te has sorprendido, ¿eh? Ahí te has sorprendido, ¿eh? Preséntate, ¿cómo te definirías a ti misma? Y creo que muchísima de la audiencia que esté viendo esta entrevista ya te conoce. Máximo exponente copywriter, máximo exponente en contenidos, SEO. ¿Qué más haces? Bueno, yo me gusta definirme como SEO copywriter, porque realmente lo que yo hago es trabajar el SEO y el copy, y van siempre unidos de la mano. Básicamente lo que me dedico es ayudar a empresas a ganar visibilidad y que esa visibilidad también se convierta en engagement con clientes, ¿no? Que sería la parte del copy. Pero como SEO copy, pues trabajamos también la parte más técnica, o sea, niveles de crawleo, tal. Entonces no es ser solo copywriter, tienes que saber bastante de SEO también para poder generar todo esto, ¿no? Y bueno, pues yo trabajo con diferentes empresas, algunas no puedo decir el nombre, llevo 6, 7 años en esto ya. Me he comido muchos pequeños clientes, pero bueno, ahora estoy en un momento de equilibrio y también colaboro con la escuela de copywriter de copywriting de Maider Tomasena y doy clase en mi tiempo libre. Eso es lo que hago. Empezamos con la entrevista. ¡Empezamos! Primera pregunta y obligatoria. Sobre todo por todo lo que pasa últimamente en internet y que la gente quizá no confía tanto o no le da el valor que tiene. Convénceme de que yo necesito copy. Vale. Como si tuviera una web o una empresa. Vale, le podría lanzar la pregunta de convénceme por qué necesito SEO. Bueno, yo creo que el SEO y el copy van de la mano y son muy necesarios. ¿Cómo te convenzo? Pues, a ver, es como si tú vas a un restaurante, a mí me gusta mucho esto de hacer... te recomiendan un restaurante, ¿vale? Tú vas a cenar con tu chica, tal, y te dicen, vale, mira, hay 2 restaurantes y tú ves las fotos. Hay uno que es súper bonito por fuera, tal, así como muy piji y tal, que te convence, y otro que te dicen, buah, aquí se come de lujo. Como es tu primera cita o es una cita en la que quieres sorprender, tú te vas al más chulo, que seguramente la carta sea muy cara, etcétera, y te vas a comer allí, pero resulta que la comida es una mierda, es una basura. Seguramente no volverás, No. ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si hubieras elegido el segundo, o si luego vas al segundo y la comida es excelente y tienes una experiencia fabulosa, al final lo que haces, ese restaurante acabarás volviendo. El copy lo que hace es anclar a la gente al recuerdo con la marca, o sea, trabaja muy de cerca la intención del usuario, con qué es lo que quiere el usuario, le da una respuesta directa y además lo que hace es empatizar con él. ¿Vale? Entonces, de esa manera, lo que hace es que genera un recuerdo de la marca, de la persona que está escribiendo, y guía al usuario a que realice una acción concreta. Es decir, ese usuario se va a enamorar de tu restaurante y de tu comida. Entonces, si tú le pides, oye, si no te importa, déjame una reseña, o ese usuario volverá a por más, o acabará convirtiéndose en cliente y recomendando a otros clientes. Entonces, es un poco una comparativa para que entiendas por qué necesitamos el copy. ¿Copy orientado más a producto o orientado más a marketing? Copy orientado a los objetivos del cliente que tengamos. Entonces, bueno, no me has contestado, ¿eh? Pero entonces me surge una duda. ¿El copy va directamente relacionado con el producto? Si el producto es una mierda, ¿cómo voy a hacer un copy excelente para un producto que es una mierda? Pregunto. Yo no cogería a un cliente así. Perfecto. Si yo no me creo el producto, al final tenemos que ser éticos, ¿no? Tú tampoco creo que cogerías un proyecto de SEO que vendan armas. Hombre, no. No. De momento no. Nunca se sabe, pero quiero decir, al final un copy no puede escribir de algo que no se cree. Tú no solo escribes bien, tú también lo que haces cuando escribes un artículo, lo que haces es vencer objeciones de un producto. Exacto. Es decir, lo que haces es ser sincero y contar realmente qué tiene ese producto. El hecho de que tú venzas esa objeción va a hacer que también te ganes al usuario. Es decir, no sé, tú estás vendiendo una crema para masajes, ¿vale? Por ejemplo, que hay cremas de estas para masajes que tienen un olor muy fuerte, rollo tipo Vaporub o lo que sea. Sí. Vale, pues lo que haces, tú vas a vencer esa objeción. Tú no vas a mentir de esta crema huele a flores, sino esta crema tiene un olor fuerte debido a el medicamento o tal, pero que te ayuda a profundizar en la piel, digamos que tú estudias muy bien el producto. Claro. No tengo ni idea, ¿vale? Imagínate, Sí.
tú estudias súper bien el producto, ves las fortalezas y las debilidades que tienes y con eso armas ese contenido para guiar al usuario a esa compra. Claro. Primer paso, en lo que trabajas es quién es el cliente y quién es el cliente ideal. No vale yo vendo a todo el mundo, no, o sea, al final, ¿para quién es mi crema? Por seguir con el ejemplo, para deportistas. Entonces yo voy a hablar a deportistas, no voy a hablar a otra persona. Entonces, con esto lo que hacemos es hablar con la empresa, hacer un briefing, cuál es tu cliente ideal, cuál es tu objetivo, a quién quieres vender, qué producto quieres vender, y a raíz de esto se analiza y se ve también qué tipo de contenido se hacen. Esto ya es un poco más a nivel de SEO, de bueno, pues vamos a generar este contenido en el blog, vamos a hacer una landing de aterrizaje de esto, una landing de venta, y se analiza también por dónde viene el tráfico. No es lo mismo que alguien esté buscando una keyword long tail de cómo, no sé, cómo quitarme el dolor de espalda, donde tú ahí le vas a hablar que hay una solución, que es esa crema, etcétera, a que estén buscando comprar crema dolor de espalda. Sí. ¿Vale? Entonces todo eso hay que analizarlo. Entonces, al final, haces una conexión muy grande entre usuario y producto y luego de ese usuario lo desgranas en tipos de usuarios que pueden acabar comprando este producto, ¿no? Exacto, y el usuario que quiere el cliente que sea el que le compre. Porque tú también cuando escribes un Esto nos lleva al SEO. Claro, a ver, si es que va muy de la mano. Va muy de la mano, igual que invertimos mucho tiempo haciendo un estudio de keywords y haciendo un estudio del cliente, etcétera, el copy también es así. Y muchas veces queda como algo residual. Queda como, bueno, y ahora hay que hacer un contenido de 1500 palabras y ponme este H1, este H2 y keywords semánticas y entidades. Vale, está muy bien, pero ¿lo armamos para que tenga forma para el usuario que lo va a leer? O sea, la diferencia entre un contenido de esos y un contenido armado por un copy puede estar en ventas, pueden haber muchísimas más. Sí, de hecho, un buen contenido armado por un copy y con un SEO en el equipo, un SEO copy, al final consiste en la conversión. Y de todo esto, quiero decir, yo he trabajado con clientes esto, o sea, hacer una landing para cambiar la conversión. Era de seguros médicos, no puedo decir el nombre. Entonces, claro, la mayoría de búsquedas venían o por el nombre de la clínica o por los problemas. Joder. Sí, pero las personas que venían por el nombre de la clínica realmente no querían que le dorasen la píldora, porque ese usuario ya conoce la clínica, entonces quiere saber en qué consiste el seguro. Los que vienen por problemas necesitan una landing más larga, con un copy que empatice con ellos, que se haga cargo de su problema, que le dé la solución. Entonces todo esto también lo hace un copy. Ver cuál es esa intención que tiene el usuario o por dónde viene el tráfico y qué es lo que hay que darle a uno o a otro. Bueno, esto sería más de SEO copy. ¿Te he convencido? Sí, y esto nos da para la siguiente pregunta. La siguiente pregunta sería, yo como SEO, como empresa SEO, como freelance SEO, como profesional del marketing que también le llevo el SEO a determinado cliente, véase por esclarecer un comercio electrónico, ¿cómo le convenzo a ese comercio electrónico que tiene que gastarse X dinero en copy si él me vaya a decir, yo ya tengo estos contenidos con las palabras clave y con la semántica y con las entidades? ¿Cómo lo convenzo? Bueno, yo ahí te diría que pases de convencerlo, que ese no es mi cliente. No, hombre. Claro, a ver, lo que se puede hacer es un experimento. Tú que eres muy experimento, se puede hacer un experimento y decirle, mira, vamos a hacer un experimento con esta página para ver cómo cambia la conversión. Y solo se cambia el copy, aunque el copy también tiene mucho que ver con el diseño, pero solo se cambia el copy para ver si realmente cambia la conversión. Yo creo que es la mejor manera de demostrarle a un cliente que el copy es efectivo. Me ha gustado mucho ese punto, porque coincido totalmente contigo en el que has dicho, tiene que ver mucho el diseño. ¿A qué te refieres con el diseño? Bueno, hay una regla del neuromarketing que se llama Design of Behavior Change, etcétera. Bueno, el neuromarketing aplica mucho aquí. Tú puedes tener un contenido muy estudiado, muy bien hecho, con call to actions bien definidas, etcétera, muy orientado a la conversión, pero si te ponen el texto en un tamaño de letra casi ilegible, con colores que no destaca, etcétera, pues poco puedes hacer, o sea... Y con diseño también te refieres, aparte de todo eso, a la estructuración de ese contenido. Ya no el enfoque, que el enfoque un copy lo tiene clarísimo, sino a la estructuración. Es decir, pues a lo mejor aquí yo pongo 5 productos o 6, luego debajo voy a ponerle un poco de texto o una imagen a la derecha que refleje esta acción o... Un buen copy no solo te entrega el texto
y te dice, aquí tienes el texto, apáñatelas. No, un buen copy realmente también lo que hace, bueno, si eres SEO copy también marcas H1, etiquetas, keywords, etcétera, enlazado interno incluso, pero un buen copy también lo que te hace son recomendaciones. De este título yo lo pondría más grande, incluso si es un H o esto no es un H2, lo pondría en texto párrafo, pero tocaría el CSS para que sea más grande. O sea, un buen copy te tiene que hacer también ese tipo de indicaciones. Es mejor si vas a poner 3 productos y quieres destacar el del centro, pues que el call to action esté en el del centro y que lo remarques con un marco para que visualmente... Un buen copy o un copy completo debería dar este tipo de indicaciones. Siguiente pregunta. Hemos hablado de copy, del valor que tiene el copy real, que va muy orientado a conversión, eso me parece fantástico, de que el enfoque lo tiene clarísimo, de que ayuda también en el diseño y el enfoque, pero ahora nos vamos a ir un poco al lado SEO, donde un usuario tiene una necesidad, lo escribe en el buscador, esa necesidad, y al final le sale una serie de resultados, y uno de ellos es nuestra web y el usuario accede. Pero claro, ese usuario tiene una necesidad, que esa necesidad está en un punto que aún no sabe que necesita X producto, otro usuario está en un punto mayor que sí que cree que sabe que necesita X producto que tu cliente vende, y el otro usuario tiene casi claro, ¿vale?, que necesita ese producto, pero no sabe cuál elegir, ¿vale? Entonces ahí sí que pueden que pertenezcan todos al mismo Search Intent, porque la gente tiende a separar por Search Intent, puede ser tipo Search Intent saber, pero ¿qué haría un copy o un SEO copy ahí, en esa fase? ¿Qué pudiera mejorar a un SEO técnico, por ejemplo? Vale, aquí necesitaría una pizarra, como la que usas tú. Vale. Pero esto está muy relacionado con los niveles de conciencia del usuario. Estos niveles de conciencia los definió Eugene Svart, que es un señor alemán, que el primer copy de la historia, en un libro que es la caña, os lo recomiendo. Breakthrough the Advertisement, pero cuesta un pastizal en Amazon. Y no me llevo afiliación. Bueno, el tema está... ¿O sí, coño? No. El tema está que, claro, lo que tú dices, ¿en qué punto está el usuario? Ahí se puede ligar con los niveles de conciencia. Los niveles de conciencia empiezan desde el usuario que no es consciente de nada, es decir, no sabe, no sé, podemos poner un ejemplo, lo que hablamos el otro día, la depiladora, o los seguros. Exacto. La depiladora, ¿no? El ejemplo era, el otro día estuvimos hablando precisamente de todo esto, y yo no conocía el tema de los estados de conciencia, tal cual me los trasladó Isabel, y yo le preguntaba, es que yo, por ejemplo, me gusta cuidarme y necesito una depiladora para depilarme el cuerpo, pero yo soy un hombre, y cuando yo busco depiladora eléctrica, me salen solo resultados orientados a mujer. Claro, ahí. Justo esto fue lo que hablábamos el otro día, y entonces yo le comentaba a Luis que están los niveles de conciencia del usuario. Entonces tendríamos el que no es consciente, probablemente no buscaría depiladoras, sino el que no es consciente no buscaría nada, ¿vale? Tendríamos que hacerle ser consciente de... Tienes un problema, depílate el pecho, que ahora a las mujeres les gusta el pecho depilado, ¿vale? Exacto. No ligo, tengo demasiado pelo y me raspa con la camisa. Vale, esto, lo que pasa que este tipo de cliente es más difícil de llegar a él, y probablemente habría que impactarle más a través de anuncios de Facebook Ads, ¿sabes? Como, porque él... Pasamos de ese. Hablamos de un usuario que hace una búsqueda, esté en el estado que esté. ¿Vale? Digo esté en el estado que esté porque como lo contaste yo ya lo entiendo. Exacto, hay 5. Entonces sería que no es consciente, que es consciente de que tiene un problema, que es consciente de que existe una solución a su problema pero está buscando, ¿vale? O que es consciente del producto, o que es muy consciente de que existe. El que es muy consciente de que existe no haría una búsqueda de saber tal, sino que buscaría el nombre de la depiladora, ¿vale? Entonces esa persona busca el nombre de la depiladora, buscaría comprar o buscaría la marca. Una persona, o sea, si estas keywords nos entran a nuestra página, tenemos que hacer una landing muy corta, o sea, esta persona ya sabe lo que quiere. El copy tiene que ser un copy atractivo, ¿vale? Pero tenemos que hablar mucho más de características, cuáles son las características del producto, etcétera, tal. Y lo que podemos hacer es afianzarlo también con testimonios, pero esa persona sabe lo que quiere. Los que nos interesan son los otros 3 tipos. Los testimonios, lo de incluir testimonios, qué testimonios incluir, cómo hacer o recomendar esta serie de acciones, también sería de copy. Claro, porque el mejor testimonio que hay es el testimonio guiado. No nos olvidemos. O sea, eso de decir, déjame un comentario, está muy bien, pero es mejor que tú le mandes un formulario con las preguntas que tú quieres que te responda. Entonces, así tú sí que puedes armar un testimonio. Y se llama testimonio guiado.
Sí, bueno, no sé, o le he puesto yo el nombre, pero al final es mandarle un formulario con las preguntas que tú quieres que te Qué respondan. guay. No está bien que tú digas que eres el mejor, eso lo tiene que decir Otro, alguien, sí. ¿vale? Entonces, pues tú lo que puedes hacer es guiar a los usuarios para que lo digan. Entonces, claro, trabajaríamos estos 3 tipos de niveles de consciencia: el que tiene un problema y está buscando una solución. Entonces, en este caso, probablemente, si queremos ir a esa masa, tenemos que ir a una keyword long tail para que entren por el blog. Tengo una competición y necesito una depiladora, o necesito depilarme, o tengo mucho vello en el pecho, soluciones, ¿vale? Esa persona lo que está buscando son comparativas, ¿vale? O sea, no, perdón, esa persona lo que quiere es que te hagas cargo de su problema, que empatices con él, que le diga, eres un osito, te entiendo. Bueno, no sería así. Tengo la necesidad de... Exacto. Y tú le das cuál es la respuesta. Estarías trabajando cuál es tu problema, lo agitas y le das la solución, ¿vale? ¿El siguiente? El siguiente sería el que es consciente de que existen productos. Es consciente de que existen productos en el mercado, Pero no puede tiene ser, ni idea de elegir, ¿no? Claro, o podría ser una depiladora láser, o podría ser ir a que te hagan la depilación definitiva, etcétera. Entonces necesita comparativas, ¿vale? Y necesita que trabajes un poco persuasión básica, etcétera, ¿vale? Para que tú lo guíes al producto que realmente quieres. Y luego estaría el último, que es consciente del producto, de que ya existen productos que son depiladoras láser, entonces depiladoras masculinas. Entonces ahí lo que tienes que hacer es realmente ir directamente al grano. Existe esta marca, no sé qué, esta es mejor, Bueno. papá. Entonces... Queda un poco así... No, está abstracto, muy pero- bien, está muy bien. Entonces, digamos que si nuestro cliente, por así decirlo, aunque fuera nuestro proyecto propio, todos lo entendemos, ¿vale? Si nuestro cliente vendiera depiladoras orientadas a hombre, Sí, si solo se fijara en su público objetivo actual, perdería... solo hombres. Público objetivo actual es la última fase que tú has dicho. Vale. Perdería una masa crítica enorme de ventas futuras. De gente que Claro. aún no sabe que necesita una depiladora. Exacto. Y ahí es justamente donde está la oportunidad, que esto tú lo has tratado en alguna charla. Es decir, si haces e-commerce como has hecho e-commerce toda la vida, no vas a ramplar nada. O sea, y más ahora que, quiero decir, ya los e-commerce están súper bien posicionados, que entramos a luchar con Amazon, etcétera. Entonces hay que intentar llegar a todos, o sea, abrir el abanico. Encontrar soluciones creativas también. Encontrar soluciones creativas. ¿A qué te refieres con soluciones creativas? Por ejemplo, Pues ponme que a un ejemplo. veces tú tienes la tienda de depiladoras y lo único Sí. que haces es hacer la categoría del producto, Exacto. la subcategoría. Solo ir a saber, a hacer o antiguamente transaccionar. Exacto. Y te olvidas de todo lo Te demás. curras 500 palabras, 250 en la subcategoría, pones H2 en todas las depiladoras. Cuando en realidad, de la gente que va a acabar comprando una depiladora, a lo mejor es un 10% solo los que saben que la van a comprar en ese momento. esa Y el marca. otro 90%, poniendo cifras que no sé, me estoy inventando, Sí, sí. ¿vale? Es por esclarecerlo, Sabemos. pero sé que hay mucho más de gente que no sabe que necesita ese tipo de depiladora que va a acabar comprando y que yo la tengo. Correcto. Sí, sí, así es. Esto es como el último vibrador que ha salido, el Satisfyer, que es súper famoso, ¿no has oído hablar? Pues no, de momento no los uso. Bueno, es que ha habido un montón de memes, etcétera. Es un vibrador femenino. Claro que existían los vibradores, etcétera, ¿vale? Pero este ha roto el mercado. ¿Por qué? Porque ha ido directamente, ¿sabes? Como a atacar al público femenino, que dice que va a acabar con el sexo, tal. Quiero decir, es un caso único, pero ha sabido muy bien llegar a ese tipo de público. Busca Satisfyer. Tiene un montón de Si vais búsquedas a salir. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es muy importante, me gusta mucho, y es, imagínate que yo te llamo, tengo una empresa, un comercio electrónico, y te digo, todos nuestros contenidos, tanto del tipo saber, como saber simple, como tipo hacer, transaccional, informativo, están cayendo. Me están cayendo en picado. Tengo un equipo de 4 SEOs que saben perfectamente lo que es la semántica, entidades, son técnicos, etcétera, etcétera. Ayúdame. Y la web está bien, a nivel técnico está bien. Está bien. Está más o menos bien, Vale. ¿vale? Nunca suelen estar perfectas, pero está más o menos bien. O sea, Vale, que que yo el lo problema que primero- hemos identificado es de ahí. Claro, lo primero que yo hago cuando alguien me dice, oye, que no, los contenidos y tal, le digo, bueno, pero quiero decir, porque tú solo cambies los contenidos, si la web está hecha una patata a nivel técnico, ¿sabes? O tiene algún tipo de penalización o está bajando en picado, eso no va... Vale, quitemos que a nivel técnico está bien Exacto, y a nivel... vale.
cómo trabajaría con el departamento. Sí, porque tienen un departamento, por ejemplo, de SEO, que hicieron los contenidos hace 5 años y no lo han retocado, simplemente han ido a lo mejor metiendo alguna cosilla a cada contenido, etcétera, pero no le han prestado suficiente atención. La primera parte lo que haría sería trabajar con ellos el briefing del tema de keywords. Aunque ellos sepan identificar entidades, etcétera, hacerlo un poco más por el tema de niveles de conciencia, etcétera, meter preguntas, o sea, trabajar esa primera plantilla que ellos me deberían de pasar y trabajarlo mano a mano. Esto también hace, porque a veces hay reticencias cuando si entra un copy y hay un SEO, es como, a ver, ¿este qué va a hacer? Entonces, al final lo mejor es trabajar mano a mano y también cuando ven que sabes de lo que estás hablando, se involucran mucho más. Luego también lo primero que haces es pasar Tienes que saber cuál es el tono de la marca, pasar un primer contenido, hablarlo con ellos, ver qué les parece y luego implementarlo. Y cuando haces una implementación, esto no lo hago con todos los clientes, ¿vale? Depende del cliente, pero a mí también me gusta trabajar con Data Studio. Entonces haces un Data Studio donde solo metes los contenidos que estás trabajando para comparar cuál es la evolución. Es decir, haces un Data Studio con todas las entradas del blog, imaginemos de la web, y luego solo las entradas que tú estás optimizando, para a lo largo del tiempo ver cómo funcionan esas URLs. Por norma general, esas URLs siempre funcionan mejor, han subido el número de keywords, conversión, etcétera. Al final lo que tienes que hacer es dar datos. O sea, el copy también se basa en datos, no es solo a ver por dónde viene el aire. Entonces ahí es donde lo ves. Entonces el copy se basa en datos, ese es el titular. Bueno, a ver... ¿no? Ese es el titular. Pero claro, a ver, el copy también se basa en experimentación y en datos, sobre todo el SEO copy. Estoy hablando más de la parte de SEO copy. Eso me da para la siguiente pregunta. ¿Sabes? Porque ahí tú estás haciendo contenidos, pero tú como empresa dirás, bueno, y esto está dando resultados, ¿no? A ver, hay veces a lo mejor que puede ser que algo no funcione y tengas que girarlo, o resulta que es que la intencionalidad de búsqueda estábamos confundidos y es otra, ¿vale? Pero eso es como en todo. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta sería, para ser buen copy, ¿necesitas tener unas nociones de SEO? No. Tú puedes ser un buen ¿Y si el usuario viene de los buscadores? Bueno, ahí quiero decir, tú estás Te estoy poniendo ahí. Contratando un copy. Entonces, el trabajo del copy es saber escribir bien, identificar al cliente, hacer ese briefing inicial, etcétera. Si tú sabes... Es decir, esa labor te correspondería a ti, decirle, oye, mira, me gustaría que metas estas palabras, etcétera, y luego lo que puede hacer un SEO es revisar y decir, mira, en este título principal es que tenemos que meter esta palabra. El copy no va a saber a lo mejor que eso es un H1, ¿vale? O a lo mejor el copy no tiene por qué saber que es una meta description y un title, pero tú le dices, quiero que aparte de este contenido me hagas un título y una pequeña redacción de lo que habla. O sea, para ser un buen copy no necesitas saber SEO. Para mí es un plus, porque yo siempre pongo el ejemplo de... No necesitas saber SEO, pero quizá, pregunta, tonta, pero quizá sí que necesites un SEO, ¿o no? A la hora de trasladar esos contenidos a la pregunta, ¿eh? Un proyecto grande desde cero, ¿vale? Yo creo que sí que necesita un SEO, que haga una buena arquitectura, que haga, en fin, una buena búsqueda de keywords, etcétera. Y también puedes tener un copy en el mismo equipo. O sea... Vale. Para mí... Es que ¿es indispensable tener siempre un SEO y un copy? Pues depende, porque a lo mejor solo vas a trabajar branding, tienes un montón de pasta, vas a trabajar branding y no vas a trabajar el SEO. Pues a lo mejor no, a lo mejor ahí lo que te hace falta es tener a alguien bueno que te haga anuncios o campañas de SEM. O sea, no, esto no es la Biblia, siempre te hace falta. Depende. Depende. Vale, siguiente pregunta. La siguiente pregunta que le hacemos a Isabel sería, llevas 6 años trabajando el SEO copy y ha habido una evolución por parte de Google y ahora toma cada vez más en serio los contenidos. ¿Tú has visto realmente esa evolución en tus resultados? A ver, yo he visto esa evolución un poco en general en el sector. Antes había webs que tenían una mierda de contenido, se puede decir mierda, ¿no? Sí. Que tenían una mierda de contenido y estaban ahí posicionadas number one y todavía quedan algunas residuales, que a ver, que está claro el tema de enlaces, de no sé qué, pero eran textos muy malos. Entonces, a mí el cambio que ha tenido Google me parece muy bueno. O sea, creo que es un cambio necesario, sobre todo también para el usuario. O sea, Google cada vez nos da más por saco, pero cada vez quiere ser la mejor respuesta. Y entonces yo creo que está haciendo las cosas bien hacia donde tienen que ir. Y claro, o sea, ahora un copy yo creo que es más necesario que nunca. Siguiente pregunta. Vamos con la siguiente pregunta, que además, como sabéis, a mí siempre me gusta chinchar un poquito y decir, ya lo digo siempre, pero decir que
todas las entrevistas que hacemos aquí están sin planificar. Algo obligatorio de toda la gente que viene aquí es... ¿Qué me vas a preguntar? ¿O me vas a pasar preguntas? No, tú vienes, te sientas y yo te lo voy soltando. Ella puede dar fe. Correcto. Yo te voy soltando todo según me va saliendo, ¿vale? Yo tampoco tengo guión. Así que eso creo que es un plus en este tipo de entrevistas. Y aquí viene una pregunta un poco dura que es, ¿eres SEO o eres copy? ¿Se puede ser SEO copy? Sí, se puede ser SEO copy. Lo que pasa que sí que es cierto que en el sector SEO a veces está como, pero ¿esta mujer hace copy o hace SEO o qué hace? ¿Vale? Sí que se puede ser SEO copy porque ya hemos hablado, o sea, un copy no tiene por qué saber SEO. Creo que un copy sea SEO o sepa SEO es un plus añadido. Al final... Yo pongo un ejemplo. Y que un SEO sepa copy también. Por supuesto, claro. O sea, al final puede ser SEO copy o copy SEO. Exacto. Es muy buena esa fusión. O sea, es que yo creo que de hecho van de la mano. O sea, es el match perfecto. Pero yo siempre pongo el ejemplo que esto es como un cuadro, ¿vale? Tú haces un gran copy, entonces eso sería un cuadro, una obra de arte, ¿vale? Tú esa obra de arte la tienes encerrada en tu trastero. Pues vale, tienes una obra de arte ahí cogiendo polvo que no ve nadie. El SEO lo que hace es que esa obra de arte coja visibilidad, ¿vale? Entonces, desde mi punto de vista, sí que va muy de la mano. Un copy es empático, sabe identificar al cliente ideal, sabe técnicas de escritura persuasiva, lo lleva a la conversión. Y un SEO lo que hace también es analizar cómo ha funcionado ese contenido, por dónde vienen las búsquedas, cómo se puede mejorar esto. A lo mejor a veces... El contenido es bueno, incluso las keywords, pero resulta que está en un nivel 6 de tu web, que no lo va a encontrar nadie, ¿vale? Entonces, si sabes SEO, pues tendrás ese plus de decir, oye, mira, vamos a enlazar este contenido también desde la home porque va a ganar más fuerza, nos trae mucha conversión. ¿Vale? Incluso si trabajaras con un SEO, le podrías dar tu punto de vista y podría cambiarle la perspectiva a ese Exacto. SEO. Yo trabajo, por ejemplo, con departamentos de programación que muchas veces les digo, vamos a hacer esto, sí. Y dicen, yo creo que es mejor hacerlo así. Digo, coño, pues buena idea. Y aprendo. Exacto. Y me imagino que sería exactamente igual. O sea, tú me dices, bueno, o sea, y el otro a lo mejor está pensando en otra forma de hacerlo y tú les das una idea. Y, coño, al final el proyecto se nutre más cuanto más conocimiento hay sobre él. Yo a veces trabajo con departamentos de SEO de empresas. Entonces ellos lo que hacen, me pasan el briefing de cuáles son las keywords, pero me dicen, enriquécelo con lo que tú veas. Entonces yo le digo, mira, he metido una sección de preguntas porque he visto que tienen bastantes búsquedas, creo que está relacionado, o este artículo lo he hecho más corto porque es una pregunta y entonces Google tiene más en cuenta que des la respuesta exacta, no que metas un tocho de 1000 palabras primero para luego decir lo que es. Entonces al final te complementas. Hablas el mismo lenguaje también. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta sería, vamos a desgranar un poquito hasta lo que nos quiera contar, la metodología de Isabel. ¿Cómo es tu metodología? Desde que entras a un proyecto, desde cero, y dices, vamos a armar todos los contenidos y vamos a darle esa forma y vamos a hacer que tu web convierta gracias a estos contenidos. Vale, dos temas paralelos. Lo primero, una fase 1, que es recogida de datos, recabar datos, hablar con el cliente, saber cuál es el cliente ideal, cuáles son los objetivos, en fin, yo creo que esto es un poco común a todos los que trabajamos con clientes. Fase 2, tener datos. Si el proyecto ya está en activo, pásame datos, dame acceso a Analytics, déjame ver por dónde te viene el tráfico, porque así podemos trabajar unos contenidos u otros. Un inciso, me gusta mucho lo que dices de los datos porque quizá en internet o la gente que se fija un poco en los copies no tiene esa conciencia de que los copies usan tanto los datos a su favor para poder armar esos contenidos o poder armar ese trabajo que muchas veces parece lo que tú dices, mucha gente cree que es así. Claro, pero aquí hablamos de SEO copy, o sea, sí. Un copy no tiene por qué pedirte datos, pero sí a lo mejor te puede... Pero sí medir resultados, por ejemplo. Bueno, depende, porque quiero decir, a lo mejor... Te la pregunto luego, que si no me voy del tema. Sí, nos vamos del tema. Vale, entonces recogida de datos. Es importante también saber por dónde viene el tráfico, saber qué tipo de tráfico viene. Es decir, si tú tienes un blog y solo vendes en España y la mayoría del tráfico te está entrando por México y no vendes a México, algo estamos haciendo mal, ¿vale? O sea, todo esto es al final obtener datos para saber un poco quién es el cliente ideal que quiere el cliente, cuál es el cliente real que tiene y por dónde viene la conversión. Porque a través del copy, o sea, si vamos a llevar el blog, por ejemplo, a través del copy, tú puedes generar contenidos para que vayan a una landing, que es la que te interesa vender. O sea, todo esto es en la primera fase, recogida de datos. Luego, un briefing con el cliente, cuál es el tono de tu marca, a qué cliente te diriges, qué lenguaje vamos a emplear, etcétera. Palabras prohibidas, a lo mejor pues no quiere un tono disruptivo, no quiere que hables de otras marcas, tal, ¿vale? Todo eso también.
Y luego ya hay un trabajo de investigación antes de ponerte a escribir, de cuál es ese cliente ideal, dónde está ese cliente ideal, cómo habla ese cliente ideal. Entonces tienes que hacer una fase de investigación y apuntar todo, objeciones que pueda tener ese cliente hacia ti, qué miedos tiene, cuál es su motivación de compra. Sin eso no puedes escribir, ¿vale? Y luego ya decides qué contenidos vas a escribir, a menos que te los haya pedido el cliente de quiero X landings, quiero esto para el blog, etcétera. Pero si trabajas el proyecto desde cero, tú eres quien le recomiendas y haces un plan editorial. Yo haría estos artículos, trabajaría estas 2 landings y entonces ya luego te pones a escribir cuando ya tienes todo esto. Por eso el proceso es largo. Es largo. ¿Qué puede durar? También, claro, depende. No es lo mismo que te pidan un artículo de física cuántica, que yo no lo escribiría nunca, que si es algo de que conoces el sector. Pero, por ejemplo, una landing bien trabajada, esta que te comentaba, del sector de salud, que llevo mucho tiempo de investigación, pues yo creo que estuvimos 20 días. Claro, que también ahí el tiempo, no, es decir, el tiempo lo delimita cuántas horas te paga el cliente. Eso también, sí, está claro, está claro. Una pregunta más antes de pasar a la última o a la penúltima, no sé. ¿Diferencias entre copy y experto? ¿Entre copy y experto? Sí. Copy, una persona que va a escribir sobre raquetas de tenis, y un experto en raquetas de tenis, pero no es copy. Bueno. Si tuvieran que escribir los dos el contenido, ¿quién armaría mejor contenido y cuál estaría mejor? Es decir, yo soy un experto en raquetas desde que tengo 10 años. Soy una máquina en raquetas, sé todo tipo de cosas. Pero tú sabes mucho mejor que yo escribir y cómo enfocarlo. Pero vas a tener que hacer un análisis de la leche para aprender todo sobre... Y no vas a saber más que yo. No, pero sí que voy a saber... Pregunta puteante, ¿eh? No, pero está bien. Pero sí que voy a saber escribir para la audiencia que va a leer. Una cosa es que el blog sea para expertos en tenis, ¿vale? Entonces, que escriba el señor experto en tenis y que me lo dé y que el copy haga una revisión. Pero si es un blog para gente de a pie y el que es experto en tenis es el señor del negocio, probablemente el copy, claro que le va a llevar más tiempo, pero sea capaz de empatizar mejor con la persona que va a leer que el que vaya a escribir experto, porque va a usar muchos más tecnicismos, seguramente hable un tono más por encima, ¿vale? Entonces, lo ideal... Me has convencido, ¿eh? Pero lo ideal al final es que un copy se entreviste con el experto. O sea, yo con muchos clientes, a lo mejor que... Va en relación con lo que has dicho, del tono de la marca, el briefing, cómo quieres que valores... o sea, un copy también hace mucha investigación. Sí, por eso. Yo escribí de microcréditos. Pues yo pedí un microcrédito a Vivus para ver qué es lo que pasaba. Joder. Si lo dejas de pagar, que te empiezan a llamar, porque tú luego eso lo escribes. O sea, no puedes decir, pide este microcrédito y sé feliz. No... Tú tienes que vencer. ¿Se te ha escapado Vivus y era tu cliente y no querías decir? ¡Ah, vale! No. El microcrédito lo pedí en Vivus. Vale. Para luego hablar de eso. O sea, un buen copy tiene que investigar y meterse ahí al barro. Pues nada, vamos a la siguiente pregunta y última técnica, que no me acuerdo cuál era. No sé. ¡Empezamos! Última pregunta, obligatoria, la que le hacemos siempre a todos los entrevistados. ¿Cómo es el día a día en la vida de Isabel Romero? ¿Quieres que te lo cuente desde por la mañana? Sí. Desde que saco al Y luego te voy a hacer otra pregunta, ¿vale? Pero dentro de esta sección, sí. Pues a ver, hay temporadas, ¿vale? Pero últimamente... ¿Cuánto duermes? ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? ¿Cuánto trabajas? ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Cuáles son tus hobbies? Vale, hay temporadas, ¿vale? Pero últimamente sí que voy un poco más hasta arriba de trabajo y la verdad que trabajo bastante. Eso es bueno. Normalmente me levanto, me hago un café, saco al perro, tú tienes a vodka, yo tengo a Reichak... llevo a mi hijo al instituto y me voy a trabajar a ULAB, que es el centro de coworking donde trabajo y que soy socia. Y normalmente siempre me quedo hasta el mediodía tal, voy a casa, como y sigo currando. Intento parar a las 6:30 para pasear otra vez al perro e ir al gimnasio. Me encanta el pilates, es una de mis aficiones, me gusta dibujar, tocar el piano, ahora he contratado a un profe para ver si lo vuelvo a tocar. Sí, pero el tema está que en el día a día no te da tiempo a todo, ¿vale? Así que, y últimamente sí que curro mucho y cierro el ordenador bastante tarde. Pero son temporadas, también he de decir que luego hay temporadas que cuando no tienes tanto trabajo, pues puedes vivir un poco mejor. O sea, yo no quiero que el trabajo sea el leitmotiv principal de mi vida. Pero como también me gusta, pues claro, también le dedicas tiempo a investigar. Cuesta, cuando te gusta cuesta menos, pero sigue costando. Sigue costando, sí. Voy a hacerte una última pregunta ligada con todo lo que hemos hablado y es... defínete con una keyword. Cabezona. Es que yo soy y ahora,
arma eso con copy y véndemelo. Jolines. No, Claro. Te falta análisis, me falta análisis, la fase de investigación. Cabezona, hemos dicho, tú te has definido como cabezona, con una sola keyword. Sí, soy cabezona. O sea, soy cabezona para lo bueno y para lo malo, como buena Tauro. Pero yo si me propongo algo, o sea, creo que una de mis mejores cualidades es que si me propongo algo, no veo problemas. O sea, acabamos de transformar cabezona en si me propongo algo, no hay problema. Exacto. ¿No? Ese es el copy y esta es la keyword. Exacto, venga, ¿no? vale, lo dejamos así. ¿Algo más que añadir? No, que no me iría, yo estoy súper cómoda en la entrevista. Pues nada, pues hasta aquí la entrevista, espero que os haya gustado. Hemos hablado de copy, hemos hablado de metodología, hemos hablado de conexión de copy con el SEO. Yo soy consciente del valor que tiene el trabajo de Isa dentro del marco del SEO y del copy. De hecho, esta entrevista nace de una conversación con ella, de una necesidad mía y que le pedí ayuda a ella para resolverla. Y ya está. ¿Te quieres despedir? De hecho dijimos, es que hablamos muy poco de trabajo. Exacto. Pues vente y hablamos. ¿Te quieres despedir tú? Nada, muchas gracias y cualquier cosa, comentarios, ya sabéis, like, suscribiros, que yo también responderé. Y terminamos. Chao. Chao. Muy bien. Que me encanta. Empezamos, terminamos. Ha estado bien, ¿no?